motivado y entusiasmado para usted, para un nuevo capítulo de Agenda Agrícola que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Y SNA, cultivemos el futuro. Faena cero, es lo que hemos llamado justamente a llevar adelante de parte de los agricultores para evitar por accidente algún incendio rural forestal. De verdad es probable que eso ocurra porque uno va, no sé, rastreando, arando y salta ahí como una piedra, una chispa y eso puede quedar algo totalmente indeseado, más aún con los calores de este fin de semana en muchas regiones del país, así que todos tenemos que sernos corresponsables. Y no solamente en el campo, también en la casa. No se le ocurra por ningún motivo que quemar unas cositas, hacer una fogata, bajo ningún punto de vista, pero la verdad es que las condiciones de temperatura, de humedad relativa muy baja y también de viento son factores predisponentes para que eso ocurra. Así que evitémoslos justamente para no hacer ningún tipo de actividad riesgosa para este efecto. Agenda Agrícola que comienza. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola conocemos el proceso de diagnóstico que ha realizado el sector lechero para proyectar su desarrollo futuro y anticiparse a desafíos estructurales y de competitividad. INDAP nos cuenta las estrategias y acciones con las que enfrenta los riesgos y desastres provocados por el cambio climático. ¿Qué está pasando en el campo? ANASAC nos explica cómo proteger la producción y el mercado de la plaga de ácaros fitófagos. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado.
poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. La trazabilidad, el respeto al medio ambiente y a las comunidades es un imperativo que los agricultores chilenos han ido adoptando para diferenciarse sustentablemente y sostener su competitividad. Nuestra agricultura debe avanzar y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Un camino que ya hemos empezado a recorrer, pero que nos desafía a mejorar cada día más. Este propósito debe ser nuestra causa y nuestro norte. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Cultivemos el Futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden al medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro. Vamos al rubro lechero, un rubro muy importante que está dando mucho que hablar, donde además se realizaron unos talleres participativos justamente para analizar lo que está ocurriendo y también a generar propuestas, fondos de ideas, justamente a partir de los diagnósticos de nuestro futuro en el mundo lechero. Para conversar sobre eso tomamos contacto con Sergio Niklicek, presidente del Consorcio Lechero. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Juan Pablo, muy buenos días. Igualmente, estamos muy bien por acá. Qué bueno. Sergio, primero a lo mejor hagamos ¿cuál es el balance de lo que ha estado ocurriendo en el sector lechero el año 2025, lo que ya empieza el 2026? ¿Cuál es el balance y las expectativas del sector lechero nacional? Sí, estos dos últimos años fueron muy buenos, el 24, el 2025 también. Hemos tenido 4 o 5 años con buenos niveles de precio y eso ha hecho que cambie la tendencia. Cuando hacemos un recuento histórico, del 70 en adelante fue muy plano, sobre todo el sector fue muy golpeado por la reforma agraria de esa época. Después de la crisis del 82 tuvimos un crecimiento muy alto, especialmente porque acortamos el gap tecnológico. Después de la crisis del 82 se comenzó a introducir genética especializada, fertilizantes, manejo de pradera y empezamos ya a equipararnos con los países desarrollados y crecimos a tasas inusuales para el sector. Un periodo entre el 90 al 2000 que crecimos casi un 15% y eso biológicamente no es posible. Sí, claro. Y después del 2010, especialmente ya del 2014, fue muy notorio. Ya la producción comenzó a quedar ya muy estable y sin crecer. Eso es en volumen, que hay que hacer bien la interpretación. Es distinto lo que pasó en el volumen de producción país y qué es lo que pasó en el desarrollo del sector, que eso también lo podemos analizar. Ajá. Sergio, y esto también responde a lo que está ocurriendo estos 2 últimos o 3 últimos años, responde a un crecimiento en la demanda mundial, nacional y mundial del productos lácteos. Sí, la demanda en Chile, nosotros del 2001 al 2004 incluso fuimos excedentarios en producción, un corto periodo. Recuerdo. Fuimos excedentarios, pero la demanda interna de Chile, con el gran desarrollo que tuvo este país durante 30 años, del 90 al 2010, ya al 2014, después de la reforma tributaria, todos sabemos lo que pasó, pero hubo un aumento en el consumo per cápita de un 2,5%, pero la población en esos 20 años también aumentó en un 26%. Entonces, cuando vemos la demanda, creció un 4,5% anual y la producción en ese momento estaba creciendo un 3 o un poco menos. Perfecto. Por lo tanto, dejamos de ser excedentarios y en estos últimos 10 años se fue incluso aumentando esa brecha.
La buena noticia es que en estos últimos 2 años se quebró la tendencia a la baja. El 2024 crecimos un 3,7%. Este año esperamos el 2025. Todavía uno se queda pegado con este año, pero estamos hablando del 2025. Esperamos cerrar con alrededor de un 6,5% de crecimiento, lo que es muy bueno para el sector. Sin duda que sí, sin duda que sí. Sergio, estamos conversando con Sergio Niklic, presidente del Consorcio Lechero. Sergio, ustedes han realizado unos talleres participativos. ¿Quiénes conformaron esos talleres y cuál fue el propósito de estos talleres participativos? Sí, existe una estructura que se creó, que es el CIL, el Centro de Información Láctea, donde participa el Consorcio Lechero, participa Fede Leche, donde están la mayoría de los gremios de productores, y también está Exporlac, y con el fuerte apoyo de ODEPA por el sector público. Bajo el alero del CIL hicimos un diagnóstico sectorial que tiene como objetivo evaluar la competitividad del sector y contar con una visión compartida de toda la cadena sobre la evolución reciente y el potencial de desarrollo del sector lácteo chileno. Perfecto. Que posteriormente sirva como base para construir una hoja de ruta o un plan estratégico a largo plazo. ¿Y por qué esto? Todos hablamos de que en Chile tenemos un buen potencial de producción para producir leche. Decimos especialmente en el sur, no es que la zona central no tenga un buen potencial. La zona central tiene una extraordinaria capacidad para producir leche. El problema es que compite con otros sectores, con la fruta, con el vino. Pero el suelo de las praderas compite con esas otras alternativas que eventualmente son más rentables. Pero son suelos, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, el gran crecimiento de la producción ha sido en la zona de California, que se parece bastante a la zona central. Entonces no hay que confundir cuando decimos el potencial está en el sur. Sí, en la zona central también tiene un enorme potencial. Y de hecho, las lecherías que todavía permanecen allá son muy eficientes, pero la competencia es muy dura. Por eso que el crecimiento se ha ido produciendo en el sur, donde hoy día ya el 80% de la leche está especialmente en la región de los lagos y los ríos. Sergio, ¿y dónde están, a partir de este análisis, de estos talleres, dónde están los principales entonces gaps o desafíos que el sector como cadena completa debe ir avanzando y resolviendo? Claro, dentro de lo que reflejó este diagnóstico es que de la época del 90 hacia adelante, la tradicional lechería familiar que conocíamos, eso ya se produjo una enorme transformación. Sí. Una parte que no pudo competir se ha ido concentrando, Sergio, ¿no? Sí, como lo que ha ocurrido en todo el mundo. Sí. Los que no pudieron adaptarse al cambio tecnológico fueron desapareciendo, pero las que quedaron fueron muy innovadoras, mejoró la gestión, con mucha innovación, mucha tecnología, y es así que hoy día que a veces no se ve de afuera, pero el sector lácteo está muy desarrollado. Cuando nosotros hablamos de que no estamos creciendo, es porque han ido saliendo lecherías, pero las que quedaron hoy día son muy eficientes y compiten perfectamente con la de todos los países. Ahora, tú estuviste presente en la Cumbre Mundial de la Leche que se realizó en el mes de octubre en Chile. Notable. Hubo un reconocimiento internacional del excelente nivel que tiene el sector lácteo chileno. El problema es que somos muy pequeños. Todavía somos deficitarios en producción. Y si queremos, por calidad, podríamos competir con todo el mundo. De hecho, en costos estamos en el tercio más bajo de los países en costos. Mira. No tan bajo como Nueva Zelanda, pero por lo tanto somos competitivos. El problema es que en volumen producimos poco, y si ya quisiéramos ser grandes players en el mundo, o poco más grandes, por lo menos nunca vamos a ser tan grandes, necesitamos más volumen, que nuevos jugadores entren a producir, porque tenemos capacidad. Si fuera por
tierra con aptitud lechera, tenemos muchísima todavía, especialmente en el sur de Chile. Nuestra eficiencia está, o nuestra productividad está en el menores costos o el mayor rendimiento por unidad animal o por hectárea. ¿Dónde está? O ambos, de acuerdo justamente a estas comparaciones que se hicieron a nivel mundial. Son ambos. Nosotros estamos en costo bastante razonable, también muy buena producción ya por hectárea. Sí. Cuando hablamos del sur de Chile hablamos por hectárea, cuando en la zona central ya es por vaca, eso es otro el concepto. Así es. Esto de los costos, siempre hay que considerarlo que cuanto más altos son los precios, también aumentan los costos, porque si suben los precios, el productor tiende a producir más, va a dar más concentrado, va a introducir más tecnología. Siempre se produce esto de los rendimientos decrecientes. Nueva Zelanda, ¿por qué tiene tan bajos costos? Porque sus precios históricamente son bajos, no pueden producir a más costos. Pero si en Nueva Zelanda le subieran el precio, aumentarían sus costos y también aumentaría mucho la producción. Pero el mensaje es que sí somos muy competitivos, pero tenemos un problema de volumen si quisiéramos algún día salir al exterior. Pese a que Chile exporta, no hemos mantenido en Chundía un 15% de nuestra producción se exporta, especialmente de mayor valor agregado, y también importamos fundamentalmente leche en polvo y queso. Sergio. Pero por los próximos, sí, dime. No, lo que te quería, cuando estamos ya terminando, a partir de ese encuentro mundial que se realizó por primera vez en Latinoamérica y obviamente por primera vez en Chile, realmente espectacular, notable, y a partir también de estos talleres participativos, los análisis que ustedes hacen, ¿qué palabra le das a los productores lecheros nacionales? ¿Qué perspectivas tenemos a fondo del sector lechero nacional para seguir creciendo, seguir desarrollando y seguir siendo ese player, tal vez no por tanto volumen, pero sí por calidad y por productividad? El futuro del sector lácteo nacional es muy bueno, especialmente que tenemos la base interna. Todavía estamos bastante lejos a cubrir la demanda interna, lo que le da el soporte al precio. Después, ¿cuánto crecemos? Es lo que queremos hacer en esta segunda etapa, nuevamente consensuado con toda la cadena donde participen el Centro de Información Láctea, que ya TCL, que está el sector público con ODEPA, está Fede Leche, Consorcio Lechero y Porlac, y que podamos decidir una hoja de ruta, cuánto queremos crecer y cómo hacerlo. Y no quede dejar el sector a los avatares del azar. Entonces, nuestro próximo gran desafío justamente es diseñar un futuro a largo plazo, porque el potencial lo tenemos, pero son muchos factores hoy día que están incidiendo y que hay que mejorar. Mano de obra capacitada es un gran tema, porque se han tecnificado mucho las lecherías, pero necesitamos mano de obra capacitada. Financiamiento, la banca tiene que entender que es muy bueno invertir en el sector lácteo. Es uno de los pocos rubros donde la compra o la venta del producto está asegurada. Tenemos que resolver el tema de sucesión, que pasa cuando ya, sobre todo en las empresas familiares, el dueño sale. A ver cómo seguimos con eso. Crear marcas más potentes. O sea, tenemos muchos desafíos que el objetivo a futuro es consensuarlo y definirlo toda la cadena, los productores, la industria, la academia, la empresa de servicio, todo. Y ese es nuestro próximo gran desafío. Pero a tu pregunta concreta, el futuro del sector lácteo se ve muy positivo, tanto en Chile como a nivel mundial, con las fluctuaciones que siempre vamos a tener. Y para terminar, lo mejor es que cada día se está demostrando que los lácteos son un alimento insuperable e irreemplazable. Por lo tanto, la demanda va a seguir muy constante a futuro. Buenísimo, a seguir tomando leche. Don Sergio Niklicek, presidente del Consorcio Lechero, muchísimas gracias, Sergio, por la posibilidad de conversar contigo. Que estés muy bien, cuídate. Gracias a ti, Juan Pablo. Encantado. Oiga, y a propósito de diagnóstico, justamente fíjese que INDAP está haciendo unas encuestas con técnicos en terreno para conocer y diagnosticar bien y generar también esa hoja de ruta para la agricultura familiar campesina. Vamos a la nota.
Durante la segunda quincena de diciembre, el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP inició el trabajo en terreno de la encuesta de línea base, parte del proyecto Chile Alimenta el Futuro. Este levantamiento nacional permitirá contar con información representativa y actualizada sobre la agricultura familiar campesina e indígena. El proceso será ejecutado por un equipo de más de 100 encuestadores y encuestadoras contratados para ejecutar esta fase del estudio. En las semanas siguientes, los equipos se desplegaron en distintas comunas del país para aplicar 6.250 encuestas presenciales, según la planificación técnica, a usuarios de INDAP. El objetivo de este trabajo fue recopilar diferentes datos productivos, socioeconómicos y territoriales que orientarán de manera más precisa las futuras acciones del proyecto. En las regiones de Aysén y Valparaíso, el levantamiento fue realizado directamente por funcionarios de INDAP en territorios de acceso complejo, como la isla Melinca, Rapa Nui y Juan Fernández. La última vez que se desarrolló un esfuerzo de esta magnitud fue en 2015, periodo desde el que la ruralidad chilena ha experimentado profundas transformaciones. Entonces vamos a poder ver cómo ha cambiado la agricultura familiar en estos 10 años y justamente con eso tener también datos clave respecto a qué es lo que están produciendo, cómo lo están produciendo, cómo se componen las unidades productivas, caracterización también de los propios agricultores y agricultoras. Por eso que estos datos son tan relevantes justamente porque permiten mejorar la toma de decisiones del INDAP y mejorar las políticas públicas y con eso justamente contribuir en mayor forma a un desarrollo rural sostenible en nuestro país. A diferencia de estudios anteriores, este proceso incorpora grupos de comparación que permiten evaluar con mayor precisión el impacto de los programas y servicios que INDAP entrega. De este modo, el levantamiento no solo actualiza el diagnóstico, sino que marca un precedente en la capacidad institucional de evaluar y fortalecer la oferta pública para el mundo rural. El proyecto Chile Alimenta el Futuro, liderado por la Subsecretaría de Agricultura, busca fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria mediante la generación de información de calidad que impulse políticas y programas más eficientes con foco en sostenibilidad, innovación, gestión del riego y mejora de los sistemas productivos. De esta manera, la línea base será esencial para medir impactos y diseñar intervenciones ajustadas a la diversidad del territorio rural. La encuesta se implementa bajo estrictos estándares metodológicos y éticos, asegurando la confidencialidad de la información entregada por los agricultores. INDAP llama a los productores y sus familias a colaborar con este proceso, destacando que la participación de los usuarios es clave para construir un diagnóstico robusto del campo chileno y avanzar hacia políticas públicas más pertinentes y efectivas. La institución continuará informando sobre el avance del proceso y agradeció desde ya la disposición de las familias rurales que participan en este importante levantamiento nacional. Muy interesantes esas encuestas que está haciendo INDAP en el terreno, así que usted participe. Oiga, bueno, el cambio climático ya sabemos afecta a la agricultura y evidentemente afecta también a la agricultura familiar campesina. Por eso INDAP ha definido como ejes estratégicos fortalecer una agricultura sostenible y resiliente, incorporando lo que se denomina la gestión de riesgo de desastres, muy importante. Para conocer detalles lo que está haciendo INDAP, cómo está orientando INDAP estos aspectos, tenemos aquí en estudio a doña Gabriela Matamala Gajardo, encargada de gestión del riesgo del Departamento de Sustentabilidad y Gestión del Riesgo de División de Fomento de INDAP. Gabriela, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Encantado. ¿Cómo describirías tú, Gabriela, el escenario actual de la agricultura familiar campesina y a propósito de estos eventos extremos que tenemos de temperaturas altísimas, lluvias imprevistas, muy intensas, heladas? ¿Cómo lo describirías la agricultura familiar campesina en ese aspecto? Sí, lo primero es que justamente el cambio climático lo que hace es que transforma los patrones climáticos que veníamos conociendo y hace que los desastres tengan una mayor frecuencia e intensidad. Y en particular ahí el sector silvoagropecuario, que es dependiente de los recursos naturales, del suelo, del agua y del clima, se ve súper afectado. Pero dentro de ese sector, la pequeña agricultura es especialmente vulnerable por sus condiciones, exacto, por sus condiciones sociales, económicas, pero también por sus capacidades técnicas, financieras y de infraestructura. Entonces, frente a un desastre, son un grupo que se ve súper afectado y en ese contexto es importante generar capacidades de adaptación, de preparación frente a los desafíos del cambio climático. ¿Es posible, Gabriela? Porque de alguna manera, yo pienso, claro, está en la temperatura, por ejemplo ahora, lo que estamos viviendo, temperaturas extremas, baja humedad relativa, vientos. Bueno, la verdad que hay poco que hacer, pero sí está a fondo la acción preventiva. ¿Ahí es posible, a fondo, actuar? ¿Es lo que está haciendo INDAP?
Sí, justamente lo que hemos detectado es que hay 3 grandes amenazas para la pequeña agricultura, que son los incendios, las inundaciones y la sequía. Y ahora hay un montón de información disponible que lo que te permite es generar capacidades para anteponerse. Es decir, si es que se viene esta temporada con altas temperaturas, donde hay un montón de vegetación disponible y por lo tanto los incendios son súper probables, lo que nosotros podemos hacer es generar las capacidades para evitar que se generen estos incendios. Esto es lo que ustedes han denominado la gestión de riesgo de desastre, de fondo, o sea, de manera preventiva y también después cuando ya, que lamentablemente ocurre, poder accionar ciertas acciones para tratar de minimizar el riesgo. Sí, justamente lo que busca la gestión del riesgo de desastres es no solamente responder luego que ocurre un evento, que es lo que históricamente se ha hecho en la sociedad, ¿cierto? Sino que poder anteponerse, es decir, poder prever, poder generar capacidades de anticiparse, pero también una vez que ocurre un evento, poder responder de mejor manera y luego aprender de este evento. Entonces, como el cambio climático hace más recurrente la generación de catástrofes, de incendios, de sequía, de inundaciones, de heladas, la idea es poder aprender de esto y estar más preparado para cuando vuelva a ocurrir. Estamos conversando con Gabriela Matamala Gajardo, encargada de gestión del riesgo de desastres del Departamento de Sustentabilidad y Gestión del Riesgo de División de Fomento de INDAP. Gabriela, ¿y qué dirías tú, fondo, qué destacarías de esta política, fondo, que ha estado implementando INDAP de cara a esta situación, fondo, que vive en la agricultura familiar campesina? Sí, ahí INDAP ha tomado este desafío súper importante, que en el fondo es generar una política institucional para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Esta política se viene trabajando hace muchos años y se logró lanzar el año pasado, y lo que hace es que fija un horizonte, es decir, a dónde queremos llegar. Queremos llegar a una agricultura que sea más sostenible, más resiliente frente a los desastres, pero también se plantea una hoja de ruta, es decir, plantea acciones estratégicas para poder llegar en el fondo, ese gran objetivo. Y este año y el año pasado hemos estado trabajando en poder concretar algunas de esas acciones. Ya. ¿Cómo cuáles, Gabriela? Porque de alguna manera a lo mejor está la definición de la política, en el fondo se hacen los ejes estratégicos, pero esto hay que bajarlo a las comunidades, hay que bajarlos a los agricultores, fondo que tienen que ser parte activa de la política, si no es un puro discurso, digamos. ¿Cómo se concreta? Exacto. Aquí yo quisiera resaltar 2 grandes como campos de acción en los que se ha estado trabajando. El primero es la generación de redes. ¿Por qué? Porque ante desafíos tan grandes como el cambio climático, no se puede trabajar de manera sola. Ninguna sola institución puede abordarlo por sí sola. Entonces hemos generado redes con el sector público, es decir, con otras instituciones del sector público, con gremios, con el sector privado, con asociaciones de campesinos, para trabajar en conjunto. ¿Ya? Eso es algo muy relevante y que hay que seguir reforzándolo. Pero lo otro es que hemos generado herramientas que ayudan a la toma de decisiones. Hemos trabajado con la Universidad de Chile para mapas de riesgo, hemos trabajado en visores de amenazas también, cuando nos han dicho, por ejemplo, en determinada región los volcanes son súper relevantes, entonces ya, ¿cómo lo hacemos para prepararnos mejor? Pero también hicimos un mapa de riesgo de influenza aviar en conjunto con Chile Huevos y con el SAG, lo que te permite tomar decisiones de mejor manera y en un contexto en que los recursos son escasos puedes enfocar mejor dónde partir abordando estas problemáticas. Es importante eso, Gabriela, de fondo, de alguna manera hacer una clara identificación de cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto, porque realmente tal vez, ¿para qué gastarnos el tiempo en un riesgo que es muy poco probable en mi sector? Enfoquémonos en aquellos que son más probables. Sí, y más aún, puedes identificar a lo largo del territorio cómo se comporta este riesgo. Hay lugares donde el riesgo de influenza aviar, por ejemplo, es mayor que en otros lugares. Entonces, cuando tú tienes pocos recursos y, por ejemplo, vas a generar capacitaciones en medidas de bioseguridad, tú dices, ¿dónde parto capacitando? ¿Cuál es el lugar más urgente en el que yo puedo capacitar? Y ahí estas herramientas territoriales, donde te dicen, esta zona está más roja, por lo tanto el riesgo es más alto, es donde tú debieses partir enfocando los recursos. Ahora, tú decías, bueno, están trabajando colaborativamente con gremios, sector privado, organizaciones del sector público, Senapred, pienso, fondos que evidentemente son expertos en todas estas cuestiones. ¿También es parte del trabajo colaborativo que te han buscado? De todas maneras. Bueno, Senapred es el organismo técnico que está encargado de articular todo esto. Desde INDAP lo que hemos hecho es obviamente participar en las mesas que coordina Senapred, que son atingentes a INDAP, pero también nos hemos estado vinculando con otros servicios que son clave. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta plataforma que yo mencionaba de mapas de riesgo de incendios, de sequía y de inundaciones, trabajamos con la Universidad de Chile porque ellos tienen un centro de investigación súper robusto que nos entrega estos antecedentes.
Pero en INDAP, a pesar de que contamos con mucha información de la pequeña agricultura, no tenemos todo. Entonces nos tenemos que aliar con el SAC, por ejemplo, que tiene datos que nosotros no tenemos, o con otros servicios que nos aportan información que hacen más robusto esto. Claro. Lo que me parece interesante un poquito este cambio de foco, Gabriela, porque incluso la misma Senapred antiguamente era ONEMI, era Oficina Nacional de Emergencia, o sea, era reaccionar ante el evento. No. Hoy día Fondo es un servicio nacional de prevención. O sea, es importante Fondo General y en esa prevención todos somos, yo siempre digo, todos somos corresponsables de la prevención con las acciones prudentes o no realizarlas imprudentes. Estamos hablando hoy día de la faena cero, fondos o modificar los horarios. Esta es parte de lo que ustedes están llevando a... De todas maneras, ese ejemplo que tú dabas del cambio de ONEMI en Senapred es justamente lo que busca la gestión del riesgo de desastres. Y desde INDAP lo hemos identificado súper bien, porque INDAP históricamente ha tenido un rol relevante en la ayuda temprana después de que ocurre una emergencia. Y eso es fundamental, eso no hay que quitarlo, hay que perfeccionarlo. Pero además tenemos que ver cómo, desde las asesorías técnicas o desde los incentivos económicos, podemos aportar en la otra parte. Que es decir, cómo me preparo antes de que ocurra un evento y cómo puedo enfrentarlo de mejor manera e ir adaptándome con el tiempo para que este evento después no me afecte de manera tan brutal como antes. Ahora, estamos hoy día en pleno verano, Gabriela, fondo con altísimas temperaturas este fin de semana, justamente se pronostican altísimas temperaturas. De cara a esos riesgos de incendios rurales, forestales, ¿cuáles son las acciones preventivas que está llevando a cabo INDAP hacia la agricultura familiar campesina? Sí, acá, como yo comenté antes, detectamos que los incendios forestales son tremendamente importantes para la pequeña agricultura. En ese contexto, el año 2024 partimos con un piloto de capacitaciones de pastoreo estratégico para prevención de incendios para un grupo de agricultores en la región del Biobío. El año pasado lo que hicimos fue ampliar esto a 5 regiones y capacitamos a más de 120 ganaderos y ganaderas. El pastoreo estratégico es una práctica dirigida que lo que busca hacer es utilizar el ganado ovino, bovino o caprino para reducir la vegetación indeseada. Mira qué importante. Indeseada porque puede ser maleza o porque puede producir incendios. Entonces, aquí es súper importante decir que esto es una metodología, ¿ya? Es decir, se utiliza cierta infraestructura como mallas móviles o bebederos móviles para planificar dónde tú vas a tener este ganado y por lo tanto dónde tú vas a ir reduciendo esta carga vegetal que es potencialmente dañina. Perfecto. Es una manera de crear como unos cercos vivos, pero mediante la masa ganadera. Gabriela, ¿y la recepción de parte de los agricultores? ¿Cuál ha sido? ¿Fondo cuánto se han incorporado activamente a esta lógica de prevención? Ha sido fantástica. Voy a darte el ejemplo de estas capacitaciones. Nosotros hicimos algunas de estas capacitaciones en Santa Juana, en Biobío, con Buena Cabra, donde ellos tienen ahí un laboratorio al aire libre donde pueden mostrar cómo han sido los efectos positivos de estas prácticas, porque se puede ver que los predios de al lado se incendiaron y ellos lograron resistir a través del pastoreo estratégico. Entonces, para quienes han asistido a estas capacitaciones ha sido fantástico, porque es como, mira, yo tengo animales, puedo implementarlo en mi predio, puedo estar más preparado, pero también lo que hemos visto es que esto es un potencial negocio súper importante, porque en otros países este en el fondo es un servicio pagado que se contrata por las universidades, por los municipios, por las empresas, para reducir el riesgo de incendios en determinados predios. Entonces, ahí también se abre una posibilidad a futuro. Y ahí hay una evidencia empírica de que esto realmente vale la pena y es útil. Doña Gabriela Matamala Gajardo, encargada de gestión del riesgo del Departamento de Sustentabilidad y Gestión del Riesgo de División de Fomento de INDAP. Muchísimas gracias, Gabriela, por la posibilidad de conversar contigo. Un tema muy relevante de cara a la agricultura en general y particularmente a la agricultura familiar campesina. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Y otro voy al siguiente, ponga atención al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que a noviembre de 2025 se exportaron 660,3 millones de dólares en hortalizas, un 6,1% por sobre el valor exportado a la misma fecha de 2024? Muy bien, luego de ese interesante dato, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com. Muy bien, ¿y qué está pasando en el campo? ANASAC nos informa siempre de lo que está ocurriendo, las cosas relevantes. Y ahora vamos a conversar respecto de los ácaros fitófagos. Mira qué interesante. Para eso tenemos aquí a don Eduardo Pinto, director técnico del clúster de insecticida de ANASAC Chile. Eduardo, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. No, todo lo contrario, gracias a usted, Juan Pablo, por la invitación. Un placer siempre poder compartir un poco del día a día de lo que estamos haciendo y de los temas atingentes en la temporada. Así es, pues interesante. Queríamos hablar de arañitas. ¿Cuál es el daño que puede provocar esta plaga de arañitas, cualquiera que sea, en fondo, en la agricultura y en la fruticultura en particular? Lo primero es que tenemos que entender que hay diversas especies y no todas se comportan igual. Ajá. En Chile, básicamente, tenemos dos grandes familias, que son los tenuipálpidos y los tetraníquidos. Y en función de ello vamos a encontrar ciertos daños asociados a distintos cultivos. Perfecto. Por una parte, Brevipalpus chilensis, que es nuestro principal tenuipálpido, es una plaga endémica. Por tanto, su principal daño es cuarentenario. Debido a que solo se encuentra en nuestro país y en una localidad de Argentina, en Río Negro, se va a comportar como una plaga cuarentenaria. Y el solo hecho de su detección de un individuo en cualquiera de los mercados de destino puede impactar en el cierre o en la eliminación de esa fruta. O sea, realmente eso, más allá aparte del daño propiamente tal de la arañita, también puede provocar un daño comercial de impedir el acceso a un mercado. Absolutamente. Esta especie en particular se comporta como plaga primaria, ocasionando daños básicamente en las viñas. Yeah. En los demás frutales actúa con niveles poblacionales mucho más bajos, agotados, pero, te insisto, su umbral de daño económico es la detección de un individuo, por tanto la invitación siempre es a mantener esta plaga en esas condiciones. O sea, a nivel cero tiene que mantener, ¿eh? Así es. ¿Y el daño que afecta a fondo específicamente el frutal y, por ejemplo, en el caso de la uva, cuál es, Eduardo? A ver, estos ácaros lo que hacen es generar una ruptura de las células a nivel epidérmico en las láminas foliar y de esa forma van dañando el follaje y esto impacta en la capacidad fotosintética de las plantas. Mira. ¿Ya? En el caso de las viñas, Brevipalpus puede llegar incluso a ocasionar daños a nivel de brotación o impedir brotación.
El resto de las arañitas, en donde encontramos a los tetraníquidos, por ejemplo, la arañita roja europea, la arañita roja del palto, la arañita roja de la vid, la arañita bimaculada, van a generar el daño primario, el daño por alimentación, en las cuales va a impactar directamente en la capacidad fotosintética que tenga nuestra planta. Perfecto, perfecto. Ahora, tú dijiste, en fondo, y esta principal arañita que tenemos presente en el país, Brevipalpus, esto exige, fondo, que algunos mercados, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, Brasil, México, otros, nos se imponen ciertas medidas cuarentenarias y nos imponen, en fondo, algunas que tienen un impacto y un efecto en la calidad, en la condición, en la post cosecha, fondo, de nuestra fruta. ¿De qué se trata, fondo, Eduardo, y cómo lo impacta? Probablemente el caso más icónico es el de Brevipalpus uva de mesa a Estados Unidos, ¿ya? Que tras 20 años aproximadamente de conversaciones entre las distintas entidades habían logrado un acuerdo de System Approach que nos permitía exportar fruta sin un tratamiento de bromuro de metilo. ¿Ya? Eso desafortunadamente caducó el año pasado debido a ciertas restricciones que fueron impuestas en Estados Unidos, en las cuales distintas agencias buscaron impugnar esta resolución atendiendo a condiciones que no se habían dado de forma oportuna para su aprobación. O sea, tuvimos que volver atrás. Tuvimos que volver atrás. ¿Y qué significa, cuando tenéis que volver a aplicar bromuro de metilo en destino? Y eso significa un alza a la temperatura del producto. Ese tratamiento puede ser en origen o en destino. Y efectivamente, lo que sucede es que tú tienes que sacar la fruta de su cadena de frío, llevarla al menos 15 grados Celsius y aplicar el tratamiento. Esto, por supuesto, impacta en la calidad, en la condición y en la competitividad de nuestra fruta, así como en su valor. Ya. Entonces, volvemos atrás, volvemos a fondo justamente al campo, Eduardo. Estamos conversando con Eduardo Pinto, director técnico del clúster de insecticidas de ANASAC Chile. Volvemos entonces, fondo, a la importancia de hacer un control oportuno, preventivo, adecuado, fondo, de estas arañitas. ¿Cuáles son las claves? Por ejemplo, conocer el estado fenológico, fondo, ¿cuál es el momento oportuno de hacer las distintas aplicaciones o controles, Eduardo? Son distintas etapas. Lo primero es la correcta identificación de la especie. En función de ello vamos a conocer su biología. Por otra parte, tenemos que conocer el mecanismo de acción que tienen los distintos acaricidas y para qué estados de desarrollo nos van a servir. Y además debemos estar súper conscientes de que Chile es principalmente un país exportador de fruta fresca y por tanto debemos cumplir las regulaciones internacionales en términos de límites máximos de residuos. Todo esto tenemos que analizarlo al momento de desarrollar un programa de control. ¿Ya? Más aún cuando estas especies suelen tener ciclos bastante cortos, altas reproducciones, son muy... tienen distintos hospederos, por tanto, tenemos que englobar todo e integrarlo para poder desarrollar un manejo oportuno. O sea, tiene que ser integrado en un campo. Tú no puedes solamente orientarte a la uva de mesa, si tú eres productor de uva de mesa, sino también de, no tengo idea, cerezo, ciruelas, fondo, otras especies que también pueden ser al menos hospederos. En el caso de Brevipalpus es transversal, es principalmente plaga en viñas, en vides, en kiwis y en cítricos. Sin embargo, tenemos otras arañitas, que son las que mencioné anteriormente, que dependiendo de cuál sea la especie van a estar atacando los carozos, las pomáceas, los frutos de nuez. Por tanto, están presentes en nuestras principales frutas de exportación y debemos atenderlas en su control. ¿Y cómo hacemos, ya dijiste, en el caso de Estados Unidos, uva de mesa Estados Unidos, una exigencia de una fumigación con bromuro de metilo en origen o en destino? ¿Qué pasa en otros mercados? ¿Cuáles son las exigencias cuarentenarias en México, en Brasil u otros mercados que no tengan esta exigencia cuarentenaria? Por ejemplo, hay otros casos los cuales sí trabajamos con System Approach, en los cuales, mediante un sistema de enfoques que tenemos a lo largo de la temporada, nos permiten obtener un certificado de baja prevalencia de esta especie para exportar sin este tratamiento. Está el caso de los cítricos, está el caso de los cítricos a Brasil, al mismo Estados Unidos, que nos permiten obtener bajas prevalencias y no tener que hacer este tratamiento. Sin embargo, previo a ello y en la época de producción vamos a estar realizando distintos tratamientos con acaricidas, ¿ya? Desde muchas veces la salida de inviernos para ir a controlar huevos invernantes de ciertas especies o
acaricidas que van a controlar a la hembra adulta de brevipalpus al inicio de la temporada, y posterior a ello y a lo largo de la temporada vamos a ir realizando distintas aplicaciones con acaricidas, considerando lo que mencioné anteriormente, siempre una rotación efectiva en los mecanismos de acción. Para ello siempre hay que basarse en la clasificación de IRAC, que es el Comité de Acción de Manejo de Resistencia, en donde vamos a poder saber cómo actúan y de tal forma evitar una presión de selección y que nuestras herramientas pierdan efectividad por una posible pérdida de sensibilidad, tolerancia y no llegar a una resistencia. Eso es importante, Eduardo, fondo justamente esa resistencia. La estrategia de control que ANASAC propone es solo vía acaricidas, hay una rotación, pero también en fondo hay otros elementos, a lo mejor de enemigos naturales, biológicos, que esta vez es parte de un control integrado de la plaga. Se encuentran integrados, estas especies también tienen sus propios depredadores, generalmente fitoseidos, que tienen buen efecto. Por tanto, lo que buscamos hacer es también, dentro de nuestras alternativas de acaricidas, tener aquellos que no tengan un impacto tan grande sobre estos mismos enemigos naturales, también para generar el espacio a que ellos actúen. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿es posible entonces ese control integrado? Integrarlo. ¿No? Es necesario, fondo, sin duda. Es necesario, además con cada vez una mayor introducción de biorracionales, que generalmente tienen menores impactos sobre los enemigos naturales, no nos suman residuos y nos permiten también acercarnos a tratamientos más cercanos a la época de cosecha. La situación actual, Eduardo, fondo, de la plaga maya, el tema cuarentenario, fondo, y esta exigencia, fondo, más comillas extremas, estos mercados de destino, pero la situación actual en Chile, ¿tiene un impacto productivo los ácaros en general, la brevipalpus en particular, fondo, hay impacto productivo o está ya hoy día bastante bien controlado? Los programas cada vez están más adecuados a su manejo, sin embargo, hay zonas de alta población en los cuales, de no tener estos controles, sencillamente vamos a tener un daño productivo directo. Esto pasa con particularmente los tetraníquidos. Eso lo hemos observado, sumado a que en esta época estival, por mejores condiciones, más favorables en términos de temperatura, la planta está más estresada, generalmente tenemos bastante circulación de maquinaria dentro del campo, se levanta polvo. ¿Es un factor predisponente en el polvo? Son factores predisponentes que van favoreciendo el desarrollo de la plaga, también van en desmedro de la actividad del enemigo natural, al cual se le imposibilita o le cuesta más poder llegar a ejercer su acción. Ya, pero en general, fondo, tú dirías que está bastante bien abordado la situación, fondo, y con un control razonablemente bueno. Están abordados, sin embargo, la invitación siempre es a tener una mirada preventiva a que esto no explote, porque al ser una reproducción tan rápida, sus niveles poblacionales rápidamente pueden volver a incrementarse y hay que estar atentos, más aún en esta época estival. Perfecto. Y en cultivos, por ejemplo, como las cerezas, en los cuales ya nos encontramos en gran parte en post cosecha, tenemos un periodo muy largo que proteger a nivel foliar para asegurar las reservas del año siguiente. Eduardo Pinto, director técnico del clase de insecticida de ANASAC Chile. Muchísimas gracias, Eduardo, por venir a conversar con nosotros un tema específico, concreto, particular, fondo, como es el control de los ácaros fitófagos y particularmente la brevipalpus. Gracias, Eduardo. Que estén muy bien. Gracias a ti. A usted contarle, la agricultura sostenible hoy conoce como AFIPA, promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Si quiere más detalle, www.afipa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más agenda agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy.
Llegó Cibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. Como siempre, muy importante saber lo que está pasando en el mercado, cuáles son las tendencias de mercado. Vamos rápidamente al mercado mayorista Lobo Mayor. ¿Cómo está Juan Pablo? Amigos de Agenda Agrícola, abrimos el año con una excelente noticia porque el mercado mayorista Lo Valledor, como ustedes saben, es el centro donde se juntan productores y comerciantes de todo Chile. Acá late el corazón del abastecimiento del país y es por eso que lanzamos la campaña El Corazón de Chile. No te pierdas ningún detalle en la siguiente nota. El mercado Lo Valledor desde 1968 se ha consolidado como el motor que une al campo, la agricultura y la mesa de los chilenos. Cada año se comercializan 2,5 millones de toneladas de productos que se transportan desde Arica hasta Punta Arenas. Hoy Lo Valledor es un referente nacional, no solo en términos de abastecimiento, sino que también en materia de seguridad. Todo esto acompañado de un proceso de modernización en su infraestructura. Estos cambios se reflejan a nivel corporativo con el lanzamiento de la campaña El Corazón de Chile. El Corazón de Chile nace para visibilizar el rol estratégico que cumple el mercado mayorista Lo Valledor en el abastecimiento del país. Aquí se encuentran pequeños y medianos agricultores, con feriantes, verdulerías, restaurantes y emprendedores, en un espacio que permite que los alimentos circulen desde el campo hasta las mesas de las familias chilenas. Para la puesta en marcha de la campaña, se optó por reflejar la esencia de Lo Valledor a través de sus verdaderos protagonistas: productores, comerciantes, locatarios y transportistas. La campaña se difundirá a través de la vía pública, radio, redes sociales y prensa. Pero, ¿qué nos contaron sus propios protagonistas? Yo aquí llevo trabajando en Lo Valledor 30 años menos. Y fue una experiencia bonita, aparte que nunca haya salido tanto en un comercial. Es un trabajo intenso, con harta gente y no, fue una bonita experiencia. Me pareció muy entretenido participar en el calendario, en el comercial que también se hizo aquí en La Postura, todo muy divertido, todo para hacerle entender y ver a la gente que aquí llega la mejor verdura, la mejor mercadería, que es un lugar muy agradable para trabajar y Lo Valledor, vengan a Lo Valledor, es lo mejor. El spot es representar a cada locatario, a cada persona que viene a comprarnos día a día, porque todos hacemos Lo Valledor. En realidad eso es el corazón de Chile. De esta manera me despido, Juan Pablo, desde el Corazón de Chile, el mercado mayorista Lo Valledor, donde late la alimentación del país. Hasta un próximo capítulo. Chao, chao. Qué buena cosa, el Corazón de Chile, el almacén de Chile, sin duda alguna, que ahí, mire, realmente hay un equipo como todos se sienten parte activa
de ese mercado mayorista Nueva York que abastece una enorme cantidad de ferias libres, mercados pequeños. Bueno, y usted también que puede tomar el metro y ir directamente a comprar sus productos ahí a precios insuperables y calidad extraordinaria. El mercado mayorista Nueva York, el corazón de Chile, buena cosa, buena idea. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Y SNA, cultivemos el futuro. Muy bien, así terminamos el programa de hoy. Lo hemos hecho especialmente, por supuesto, para usted, pero también para todos los auditores de Agricultura TV. Ahí, justamente a través del streaming, pueden vernos en Agricultura TV. Y usted, como cada fin de semana, puede vernos en Agricultura TV, en Radio Agricultura, en TV+, y en una enorme, extensa red de radioemisoras. Esté todos los fines de semana con nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.